Bienvenidos a Eco de la Vida. Hoy voy a compartir con ustedes una historia real de infidelidad y traición. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal. Eso me haría un poco más feliz. Me llamo Winston. Ahora tengo 40 años y desde hace 12, casi 13, si contamos el tiempo antes del matrimonio, estoy casado con Freya. Nos conocimos en el trabajo. Anella trabajaba en recursos humanos y yo en tecnologías de la información. Ni siquiera intentamos enamorarnos. Todo pasó por sí solo. Al principio almorzábamos juntos, luego salíamos a tomar algo y después pasamos fines de semana juntos. Cuando me di cuenta, ya casi vivía en mi casa. En ese entonces, todo parecía fácil, natural. Estuvimos juntos un poco menos de un año cuando ella me dijo que estaba embarazada. Todavía recuerdo cómo me lo dijo, con una sonrisa nerviosa, la respiración contenida, como si pudiera desaparecer si la noticia no me agradaba. Estoy embarazada, dijo una noche, de pie en la puerta de nuestra diminuta cocina. Se aferraba al borde de la encimera, como si eso la ayudara a no caer. Parpadeé. ¿Estás segura? 3 pruebas, respondió mordiéndose el labio. Todas positivas en sinceramente. Me quedé atónito. No había pensado tan lejos. Aún estábamos recordando cómo tomábamos el café y discutiendo qué ver por las noches a un hijo. Eso era demasiado pronto, demasiado real. No lo sé, Freya. Recuerdo haber dicho, rascándome la nuca, es algo serio. Solo llevamos un año juntos. Lo sé, respondió ella, ya en un tono más bajo. Pero quiero tener al bebé. En su voz no había ni una pizca de duda, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba pidiendo permiso, solo esperaba que yo estuviera a su lado, y decidí estarlo. La amaba a Anne de verdad. Y pensé en si otros lo logran, nosotros también podremos. Tal vez este era simplemente nuestro camino. Un par de semanas después, nos mudamos juntos. Encontramos un piso cerca de un parque, con una pequeña habitación que ella pintó de amarillo. Yo comencé a hacer horas extras, y ella dejó de pasar los fines de semana con sus amigas. La vida cambió por sí sola. Cuando nació Johnny, fue como si alguien activara un interruptor dentro de mí. No dudé ni un segundo de que fuera mío. ¿Para qué? Tenía mi cabello, mis ojos. Lloraba exactamente igual que yo en los viejos videos que mi madre solía mostrarme. Lo sostuve en brazos en el hospital y fue todo. Era mía sin la más mínima duda. Pero la vida sabe cómo golpearte justo cuando menos lo esperas. Hace unos meses, más exactamente 3, Freya me llamó al salón. Parecía que había estado llorando durante horas, y su forma de evitar mi mirada me encogió el estómago. Necesito decirte algo, dijo. Me senté frente a ella. Está bien. Tironeaba nerviosamente la manga de su sudadera. ¿Hay alguien más? Tardé unos segundos en procesarlo. ¿Qué? ¿Es Tyson? Murmuró casi en un susurro. La miré fijamente. ¿Tyson? Tu ex del colegio. Asintió. Esto lleva ocurriendo desde hace varios meses. Pero Winston, ¿hay algo más? ¿Algo más? ¿Podía haber algo más? Tragó saliva con dificultad. Los ojos le brillaban. Al principio, cuando empezamos a salir, no fui del todo honesta. Entre él y yo, hubo algo íntimo. Ya estando contigo, sentí que el corazón se me detenía. Y no te lo dije, continuó, limpiándose una lágrima de la mejilla, porque justo después quedé embarazada. Una de las razones por las que Tyson y yo terminamos después del colegio, dijo, mirando al suelo como si no pudiera soportar mi mirada, fue porque él no era serio. Sin rumbo, sin planes, no respondí. Solo la observé, esperando a ver a dónde nos llevaba ese naufragio. Aún vivía con sus padres. No tenía intención de estudiar. Saltaba de un trabajo sin futuro a otro, y yo por primera vez me miró. Necesitaba estabilidad. No podía construir una vida basándome solo en las posibilidades de alguien. Así que la construiste conmigo en lugar de con él, dije en voz baja. Asintió lentamente. Porque tú tenías energía, Winston. Ya trabajabas a tiempo completo. Tenías metas, aspiraciones. Pensé que si me quedaba contigo, estaría apostando bien. Solté una leve risa sin alegría. Apostando bien. O sea que yo era solo el caballo en una carrera. Hizo una mueca. No quise decir eso solo. Necesitaba algo real, seguro, y tú me lo diste, pero no amor. ¿Titubeó? ¿Te quise? Creo que te quise, pero ahora sé lo que siento por Tyson. Sé que esto es real.
¿Y qué cambió? Pregunté, aunque ya sentía la respuesta retorciéndose en mi interior como un frío punzante. Ahora tiene su propio negocio, es estable, ya no es el chico que era entonces. Y entendí que el dinero no lo es todo, no se puede construir una vida solo sobre eso. Quiero ser feliz, Winston, quiero estar enamorada. ¿Y Johnny? Pregunté en voz baja, ¿qué pasa con él? Y entonces me dio el golpe final. Me hice una prueba de paternidad, dijo, casi como si fuese una confesión memorizada. Justo después de su nacimiento, sabía que no era tuyo, no pude responder. Solo me quedé sentado, con los puños apretados sobre las rodillas. No dije nada. Continuó ella, porque te veías tan feliz, eras un padre tan bueno. No quería arruinarlo todo, no quería arruinar lo nuestro. Finalmente mi voz salió, seca y ronca. Me dejaste creer que era mío durante 14 años. Ella asintió. Le hice prometer a Tyson que no diría nada. Él aceptó a Ann por mí. Por mi tranquilidad, que noble de su parte. Murmuré en ella, no se inmutó. Y luego, hace 6 meses, en la reunión de antiguos alumnos, volvimos a acercarnos. A él le iba bien. Seguía enamorado de mí, y me di cuenta de que nunca dejé de amarlo. La miré como a una completa desconocida, como si todo este tiempo hubiera convivido con una extraña, con el rostro de Freya. Entonces simplemente tenías que irte. Dije, irte. Y vivir tu cuento de hadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero a mí ya no me importaba. Construí una vida contigo, Freya. Estuve ahí en cada cambio de pañales. Cada mañana lo llevaba a la escuela. Curaba cada rodilla raspada. Me desvelaba con él cuando estaba resfriado. Tomaba turnos extra para que tú pudieras terminar tus estudios. Te amaba a Namo a Johnny. Lo sé, susurró ella, sé que me amabas. Pero, al parecer, nada de eso importaba. Porque todo este tiempo solo estabas esperando a que él madurara, se centrara y pusiera su vida en orden, para volver corriendo a él. No lo negó, no dijo nada, y en ese silencio entendí la verdad en todo lo que construí, todo en lo que me entregué. Para ella no significaba nada. Después de lanzar esa verdad como una explosión y recoger sus cosas, Freya simplemente salió de la casa, sin largas despedidas, sin una última conversación, solo el silencio y el clic de la puerta principal cerrándose. Pero Johnny se quedó esa noche. Regresé del trabajo aún medio entumecido y ahí estaba él, sentado en el sofá con la mirada vacía, su rostro enrojecido, las mejillas cubiertas de lágrimas, y antes de que pudiera decir algo, me miró y dijo, ella me lo contó. El corazón se me encogió. ¿Te contó qué? No respondió de inmediato, simplemente se echó a llorar. Se acercó a mí, como si de nuevo fuera un niño de 5 años, me abrazó por la cintura y apoyó la cara en mi pecho. Y yo simplemente lo abracé. En ese momento, todo el peso de lo ocurrido cayó sobre mí. Lloramos juntos durante horas, tratando los dos de comprender una vida que, de repente, ya no era la misma que un día antes. Entonces comprendí que, pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran los abogados o los jueces, Johnny era mi hijo, siempre lo fue, yo lo crié. Estuve con él cuando tenía pesadillas, lo entrené en la liga infantil, lo llevé todos los días al colegio desde el jardín. La paternidad no la define la sangre, sino el amor. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y solicité el divorcio. Las condiciones eran simples y no tenía ganas de ser amable. Ella se fue de este matrimonio, de esta familia, de mí, y no iba a permitir que se llevara nada. Solo lo que trajo consigo, le dije a mi abogado, nada sin pagos. Sin acuerdo, Ann, me quedo con la casa, los ahorros, todo. Ella va a impugnar esto, me advirtió el abogado. Eso es exactamente lo que espero, respondí. Que lo intente. Freya renunció a su trabajo cuando nació Johnny, y yo nunca me quejé, pagué las cuentas. Le di todo lo que necesitaba menos a ella, a los dos. ¿Y cómo me pagó? Con engaños, traición. Me usó como un cajero automático durante 14 años, y ahora quería llevarse una parte del fruto de mi esfuerzo. Ni hablar en Niue, como era de esperarse, empezó la pelea. Rápidamente contrató a un abogado y exigió no solo pagos, sino también una parte de todo lo que había logrado.
Estaba preparado para la lucha. No me importaba una guerra en los tribunales si era necesario para proteger lo que era mío. Pero hace 3 semanas cruzó la línea, solicitó la custodia total. Leí los documentos en un silencio atónito. Custodia total a no compartida. Ni siquiera una discusión a no llamó. No preguntó, ni siquiera pensó en lo que Johnny quería. Ella y Tyson planeaban mudarse a otra ciudad, a otra región, para abrir allí una nueva sucursal de su maldito negocio, y querían llevarse a Johnny con ellos. Y a mí me iban a conceder derechos de visita menos homo si fuera un niñero ocasional, y no quien lo crió. Tuvo el descaro de escribir en la solicitud que sería mejor para Johnny crecer en un hogar con sus padres biológicos, como si Tyson, que desapareció durante 14 años, de repente se convirtiera en padre solo por tener el ADN correcto. Ella quería la custodia total para jugar a la familia feliz con alguien a quien, en el fondo, nunca dejó de amar, solo que ahora finalmente todo encajaba como ella quería. Pero no iba a permitirlo. Como Freya y yo no logramos llegar a un acuerdo en la mediación, todo fue a parar al tribunal de familia. Sinceramente, pensé que sería un proceso sencillo. Yo era la única constante en la vida de Johnny, su pilar, pero pronto me di cuenta de que había subestimado hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. Freya y Tyson empezaron a tejer mentiras. Mentiras sucias, manipuladoras sobre mí, sobre cómo soy como padre, como persona. Tyson estaba sentado en la sala del tribunal, vestido como si acabara de salir de la portada de un catálogo, fingiendo que siempre había formado parte de la vida de Johnny. Hablaba como si conociera a mi hijo, como si tuviera algún derecho sobre él. Winston tiene un carácter explosivo, dijo en un momento. Puede ser distante y siempre está trabajando. ¿Cómo va a estar presente para Johnny? Quise levantarme de inmediato, pero mi abogado me apretó la mano. Déjalo, responderemos, le mostraremos al tribunal la verdad, Ann. Y eso hicimos. Tenía grabaciones, mensajes, fotos, cartas, incluso los profesores de la escuela de Johnny estaban dispuestos a testificar a mi favor. Pero no importó a ni azul. Resultó que no era suficiente, porque en cuanto esas semillas fueron plantadas, el tribunal empezó a dudar de todo. La abogada de Freya intentó pintarme como un adicto al trabajo. Dirige un negocio, dijo. Casi nunca está en casa. Johnny necesita un padre presente de forma constante. Y lo entiendo, trabajo mucho, siempre ha sido así. Pero Johnny nunca se quedó sin cenar, sin ayuda con sus tareas, sin un hogar cálido, ropa limpia o un padre que realmente estaba allí. Lo que realmente dolió fue cómo intentaron usar el argumento biológico. No es el verdadero padre del niño, repetían una y otra vez, como si fuera un arma mágica, como si todos esos años que lo crié no significaran nada solo porque otro hombre resultó ser su padre biológico. Eso es lo que se clava dentro. Cada audiencia era como un golpe en el estómago. Cada documento que tenía que firmar, otro recordatorio de lo que estaba en juego, de lo que podía perder. Aunque Johnny nos dijo a los dos en varias ocasiones que quería quedarse conmigo, intentaron presentarlo como si estuviera confundido, como si yo le estuviera lavando el cerebro, como si no supiera lo que es mejor para él. Decían en Johnny, todavía es un niño, no comprende del todo lo que necesita. O peor aún, Freya me miró directamente a los ojos y dijo sé que le estás metiendo esas ideas, Winston. Estuve a punto de reírme en su cara. ¿Hablas en serio?, le dije. ¿De verdad piensas que me gusta tener que hablar con él de estas cosas? ¿Qué disfruto explicarle por qué su madre quiere alejarlo de todo lo que conoce y ama? Esto no es manipulación. Freya, esto es crianza. Pero no cambió nada. Cada día se sentía como un lodazal en el que me arrastraban del pelo, pero seguía yendo, porque no luchaba solo por mí, luchaba por Johnny. Hasta ese día en el tribunal, seguíamos un calendario no oficial. Él se quedaba con ella de lunes a jueves y regresaba conmigo los fines de semana. Odiaba esa distribución, pero acepté, pensando que cuando todo se calmara, ese sería el acuerdo definitivo. Y entonces atacaron por la espalda, presentaron una solicitud de mudanza, y de pronto yo estaba a la defensiva. Estábamos atrapados en esta batalla por la custodia, ronda tras ronda.
semana tras semana. Pero luego, hace apenas un par de días, Johnny testificó ante el tribunal lo llamaron. El juez quería oírlo directamente. Había muchas dudas sobre si debía hacerlo, pero Johnny insistió. Salió al estrado, nervioso pero firme, y dijo algo que dejó a todos en shock. Era la primera vez que Johnny participaba directamente en el proceso. Hasta ese momento, habíamos intentado protegerlo de lo peor, pero el hecho de que Freya pidiera la custodia total lo cambió todo. Estaba en el estrado de los testigos mi hijo, con apenas 14 años, haciendo todo lo posible por mantenerse firme. Su voz temblaba al principio, pero no retrocedió. Quiero quedarme con mi papá, dijo, mirando directamente al juez. No solo porque aquí están mi escuela y mis amigos, sino porque ya no confío en mi mamá ni en Tyson. En la sala cayó un silencio absoluto. Se podía sentir cómo el aire cambiaba. Todos comprendieron de repente que estaban presenciando algo inesperado. Tragó saliva con dificultad y añadió, los escuché. Anoche estaban hablando por teléfono con su abogado y discutían cómo iban a hacer que mi papá quedara mal en el tribunal. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía qué iba a decir a continuación. Se estaban riendo. Él continuó. Tyson dijo algo como sí. Presionamos los puntos correctos. El juez lo verá como una persona inestable. Y mamá dijo, no me importa lo que tengamos que hacer. No voy a salir de este matrimonio con las manos vacías. Mi abogado se inclinó hacia mí y me susurró. Esto es importante. Que siga hablando. Los puños de Johnny estaban apretados a los lados. No lloraba, pero se notaba que se contenía. Decían que la historia de que él trabajaba demasiado no era lo suficientemente convincente, y que por eso iban a decir que me gritaba todo el tiempo y que me pegaba. Hizo una pausa, me miró directamente a los ojos y dijo, él nunca me ha levantado la mano. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que por fin exhalé. Están mintiendo, le dijo Johnny al juez, y me daba miedo hablar de esto, pero ya no quiero seguir siendo parte de esto. Me están usando, no piensan en mí en absoluto. Solo quieren ganar. Por primera vez miré a Freya y a Tyson. Ambos parecían incómodos, arrinconados contra la pared. Incluso Freya no fue capaz de mirarme a los ojos. Johnny continuó, decían que si conseguían la custodia temporal harían que viera a papá con menos frecuencia y que con el tiempo me acostumbraría, cambiaría de opinión. Pero no voy a cambiar de opinión, porque todo eso es mentira. Volvió a mirar al juez y añadió, si alguien me está haciendo daño, son ellos. No físicamente, sino por meterme en todo esto. Me hacen sentir como una pieza de ajedrez. Y todo porque mi papá pidió el divorcio y no quiso darle nada a mamá. Se quedó en silencio otra vez. Su voz bajó de tono. Ella está simplemente furiosa, porque va a quedarse sin nada, aunque yo había sido justo en mi demanda. Demasiado justo. Siendo sincero, Freya aún tenía la desfachatez de actuar como si fuera la víctima. No había ganado ni un solo euro en más de 10 años, y me traicionó de la forma más cruel que uno pueda imaginar. Y aún así, de alguna manera, creía que tenía derecho a una pensión y a una compensación generosa. Resultó que desde el principio planeaba usar a Johnny como moneda de cambio, solo una herramienta, un instrumento para distorsionar la realidad y obligarme a aceptar sus condiciones. Johnny escuchó cuando hablaba de eso por teléfono con Tyson la víspera de la audiencia. Ni siquiera intentaron ocultarse. Me dijo que ella dijo algo como, cuando obtengamos la compensación, por fin podré invertir en los planes de expansión de Tyson. Duplicaremos los beneficios en un año. Y Tyson, según él, estaba eufórico, hablando de nuevas sedes, de un nuevo comienzo, como si fueran una pareja sacada de una película de millonarios. Solo que olvidaron un detalle importante. Johnny aún no se había ido de mi casa. Estaba en el pasillo, justo detrás de la puerta, y ellos estaban tan enfrascados en sus delirios de dinero fácil que ni se dieron cuenta de que Johnny los había desenmascarado ante el juez Ann. Fue un caos. Nadie sabía qué hacer. Freya parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El juez declaró un receso, y nuestros abogados literalmente estallaron, discutían, gritaban, se acusaban mutuamente de violaciones. Tuvieron que aplazar
toda la sesión. Ni siquiera llegamos al final, pero cuando miré a Freya, estaba sentada con la cara entre las manos, los dedos metidos en el pelo, tirando de él como si quisiera arrancárselo. No voy a mentir, sentí una pequeña satisfacción. No porque quisiera que sufriera, sino porque eso lo confirmaba todo. La habían atrapado, y el pánico en su rostro demostraba que ella lo sabía. Cuando Johnny y yo íbamos hacia el coche, escuché sus pasos corriendo detrás de nosotros. Johnny gritó. Él se sobresaltó. ¡Johnny, espera! Corrió y lo agarró del brazo, obligándolo a girarse hacia ella. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué dijiste eso en el juicio? ¿Lo arruinaste? Todo. Lo sacudía, no con fuerza como para hacerle daño, pero sí lo suficiente como para asustarnos a los dos. Sus ojos se agrandaron. Suéltalo, gruñí, poniéndome entre ellos. Le puse la mano en el hombro y la empujé, no para hacerle daño, sino para crear distancia. Ya no tienes derecho a tocarlo, dije, conteniendo la rabia en mi voz. Nunca más. Ella parecía atónita, como si no esperara que interviniera. Y a pocos pasos mi abogado, gracias a Dios, ya tenía el teléfono en la mano, grabándolo todo. Esa grabación la usaremos en la próxima audiencia. La miré directamente a los ojos, intentando hablar con la mayor calma posible. Aléjate. Freya, esta es tu creación. Tú decidiste convertirte en una persona horrible. Ahora no finjas que no entiendes por qué todo se desmorona. Johnny estaba detrás de mí, con los ojos bien abiertos, pero firme, y sentí orgullo. Carajo, un orgullo real por lo que hizo en el juicio. Él no era como ella. No era un ser manipulador y codicioso. Tenía carácter, tenía conciencia, y después de todo lo que había pasado, no iba a permitir que ella volviera a jugar con él como ya lo había hecho. Pero antes de que pudiera meter a Johnny en el coche y marcharnos, Tyson apareció corriendo, como un héroe salido de una película barata, aninchado, listo para defender a su reina. «Es hora de que ambos se detengan», gritó él, poniéndose entre nosotros. Freya ha hecho tanto por tu familia y ahora quieren quitarle su única oportunidad de ser verdaderamente feliz. Ni siquiera lo comenté, simplemente rodé los ojos y me aparté de él como si fuera un payaso. No tenía ni el menor deseo de discutir con el tipo que había vivido a la sombra de los últimos años, mientras embarcaba en un romance con mi esposa. Pero cuando me acerqué a la puerta del coche, noté que Johnny no se había subido dentro. Freya aún lo sostenía de la mano, aferrándose a él como si fuera un salvavidas. «No va a ir contigo», susurró, atrayendo a Johnny hacia ella. «Tú lo has puesto en mi contra. Le has lavado el cerebro a mi hijo». Apreté la mandíbula. «¿Tu hijo? ¿Te refieres a ese niño que usaste como peón, a quien mentiste toda su vida, ese niño que arrastraste a los tribunales para tu beneficio?» Pedí la custodia total solo porque quería que viniera conmigo cuando nos mudáramos. Susurró ella. «Pero ahora voy a asegurarme de que ni siquiera puedas verlo». Di un paso adelante, mi voz se volvió tajante. «Estás loca. ¿Crees que el tribunal olvidará lo que ocurrió hoy? ¿Mentiras? Manipulaciones. Tenemos un video donde lo agarras, tenemos testigos. ¿Y qué tienes tú, Freya?» «Soy su madre», gritó ella. «Tengo derecho a decidir a dónde va. Tienes derecho a soltarlo hasta que llame a la policía. Te lo advertí. Ese es el único derecho que te queda». Johnny seguía intentando soltar su mano, su voz llena de frustración. «Mamá, suelta, ma». Pero ella no lo soltó. Solo apretó más fuerte, repitiendo una y otra vez que no lo dejaría volver conmigo, que era demasiado joven para saber lo que realmente quería, que lo necesitaba, que yo solo lo confundía. Luego, Johnny finalmente explotó. Es un chico grande, fuerte, musculoso, como un linebacker, incluso con 14 años, mientras que Freya no llega ni al 1,52 m y pesa, probablemente, unos 50 kilos. Así que cuando él finalmente la empujó para liberarse, ella tambaleó hacia atrás y cayó pesadamente sobre la acera. No tuvimos ni tiempo de reaccionar cuando ella se levantó, gritando como una banshee. «Mira lo que le hiciste», gritó. «Lo incitas a atacarme. Soy su madre y tú lo pones en mi contra. No dejaré esto así». Honestamente, pensé que las palabras de Freya eran injustas. Johnny no la atacó.
Solo intentaba liberarse. Ella se aferraba a él como si fuera su propiedad. Sí, tal vez recibió un pequeño empujón, tal vez cayó, pero Tyson estaba justo allí, la atrapó antes de que tocara el suelo. Ningún daño, ¿verdad? Aparentemente, no. Se pusieron frente a nuestro coche, como si estuvieran en alguna misión sagrada. Freya seguía sosteniendo dramáticamente su mano, y Tyson volvía a estar allí con su cara de arrogante, como si fuera a dar la peor charla TED del mundo. Le estás enseñando que la violencia está bien cuando las cosas no salen como quiere, gritó ella. No eres un modelo a seguir, no tienes lugar cerca de él, ni siquiera para educarlo solo. Piqué el claxon. No quería decir nada de lo que luego pudiera arrepentirme, y sinceramente solo quería irme. Presioné tanto que el sonido del claxon parecía rendirse. Finalmente se movieron, probablemente dándose cuenta de que no iba a continuar con la conversación. Johnny y yo regresamos en silencio, casi todo el camino. Él parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo, como si todo este lío no lo hubiera afectado. Y eso empezó a atormentarme más tarde. Seguí dándole vueltas a ese momento como lo empujó. Ella tan pequeña, él tan grande, podría haberle hecho daño si Tyson no hubiera estado cerca. Y esa idea empezó a molestarme. Porque, bueno, ya había tenido problemas antes. No fue algo que sucedió de la nada. Un par de meses atrás, recibimos una llamada de la oficina de la escuela. Señor Winston, dijo la voz al otro lado de la línea. Su hijo estuvo en una pelea. Está bien, solo algunas raspaduras, pero el otro niño no tuvo tanta suerte. Recuerdo que sentí que mi estómago se caía al suelo. Corrí a la escuela, y cuando vi a Johnny, sus puños estaban morados y tenía un corte en la mejilla. ¿Qué demonios pasó?, le pregunté, agachándome junto a su silla. Él no me miró, solo murmuró que no se iba a detener. Resultó que ese chico había estado acosando a Johnny durante semanas, diciendo cosas desagradables, empujándolo. Johnny nunca nos lo dijo, lo guardaba para sí mismo. Y luego todo llegó a su punto de quiebre. El chico empezó a hablar sobre nuestra familia. Nos insultaba, decía cosas repugnantes. Dijo que tú eras un alcohólico, dijo Johnny, con la voz temblando. Dijo que mamá se fue porque tú eras un inútil, que me golpearía si rompía algo. Sentí como si algo se retorciera en mi estómago. ¿Y le dijiste que se detuviera más de una vez? Johnny asintió. Le dije que parara, pero luego cortó familias y fracasados en mi taquilla con una llave. Entonces Johnny perdió el control, un golpe, luego otro, y de repente empezó una pelea en el pasillo. Claro, después de la pelea en la escuela senté a Johnny. Le dije en directo y simple, la violencia no es la solución, hijo. No puedes resolver tus problemas a golpes. Él asintió, lo entendió, pero en el fondo me sentí un poco orgulloso de que se defendiera. Y más aún, defendió a nosotros. A nuestra familia. No perdió el control sin razón. Lo hizo cuando sintió que nadie más lo protegería. Lo mismo ocurrió con Frela. No intentó herirla, simplemente quería huir. Ella estaba fuera de sí, lo agarraba así, delante de todos. Y ahora ella dice que él la atacó. No voy a dudar de mí mismo, no ahora, no cuando hice todo lo posible para demostrarle al tribunal, a los abogados, maldita sea, incluso al mundo, que soy un buen padre, que Johnny está a salvo. Ha pasado una semana desde el incidente en el estacionamiento. Mañana se resolverá todo. Primero nos reunimos con los abogados para discutir el acuerdo final de divorcio. Luego vamos al tribunal para resolver finalmente la custodia. Estoy listo. Mi abogado está listo. Hemos preparado nuestra posición firme, mensajes de texto, videos, testimonios, todo. Pero lo más importante, la voz de Johnny. Él dijo claramente con quién quiere vivir, y lo que es aún más importante, por qué. Me dijo hace unos días San Papá, no se trata solo de que no quiero mudarme, no quiero convertirme en ellos, no quiero ser como ella. Utai-san, le puse la mano en el hombro, lo sé. Pequeño, y no eres para nada como ellos. Tienes un buen corazón, piensas con tu cabeza, por eso confío en ti. Él sonrió débilmente, pero vi la preocupación en sus ojos. Estoy nervioso, admitió. Mañana veré a mamá después de todo lo que pasó y sé que se va a enojar. Sabe manipular la culpa, no le debes nada. Johnny, dijiste la verdad. Eso requiere valentía, no lo olvides. Asintió.
Luego guardó silencio por un momento. Intenté no preocuparme por lo que piensa de mí, pero es difícil. Ella es mi mamá. Fuimos una familia tanto tiempo, y ahora todo ha cambiado. No sabía qué responder. Simplemente me quedé con él, hombro con hombro, dejando que el silencio hablara por nosotros. Luego dijo suavemente, ¿y si yo? Bueno, si por alguna locura el tribunal decide que viva con Freya y Tyson, le dije a Johnny directamente, eso no va a pasar, hijo. Iré a cualquier tribunal en este mundo y pelearé hasta el final antes de dejar que te lleven. Eres mi hijo. No importa lo que diga el papel. Me miró durante un largo rato, como si intentara entender si realmente lo decía en serio. Luego asintió lentamente. Sus ojos se suavizaron más de lo que habían estado en los últimos días. A nadie le importa un maldito test de paternidad. Añadí, si digo que eres mi hijo, entonces eres mi hijo. Fin de la historia. En eso pareció ayudar. Sus hombros se relajaron un poco y se apartó, como si no quisiera que viera que tenía lágrimas en los ojos. Pero pude sentir como el peso de todo esto caía sobre Ellen, y ningún niño de 14 años debería cargar con eso. Y sinceramente, yo tampoco sabía cómo iba a lidiar con ello. Si gano la custodia, si mañana todo sale a nuestro favor y Freya pierde, ¿qué significará eso para Johnny? Porque conocía a Freya. En cuanto se vaya, se irá de verdad. No regresará de visita. No escribirán. No llamará. Si no obtiene la custodia, recogerá sus cosas, se irá con Tyson y no mirará atrás. Así es ella. Y no quiero que Johnny cargue con eso toda su vida. No quiero que crezca pensando que yo lo separé de su mamá, que de alguna manera envenené el pozo. He intentado tanto no hablar mal de ella delante de él, pero no es tonto. Lo vio todo. Sin embargo, eso me consume. Si ella se va para siempre y lo corta de su vida, ¿qué le pasará cuando crezca? ¿Lo recordará y me culpará? No lo sé, solo espero que, si mañana no es el último día, esté cerca. Ambos necesitamos que esto termine, por nuestra salud mental. Y luego sucedió algo extraño. Ahora son casi las 4 de la mañana. Estaba durmiendo profundamente cuando sonó el timbre de la puerta. Me levanté de un salto, sin entender del todo lo que estaba pasando. Pensé que tal vez era un vecino o alguna broma, pero cuando abrí la puerta no había nadie, solo un sobre marrón común en la alfombra. Lo recogí y lo primero que hice fue revisar las grabaciones de la cámara de seguridad. Quien lo dejó estaba completamente cubierto en capucha negra, bajada hasta casi cubrir el rostro. No pude verle la cara, pero no era bajo, definitivamente más alto que Freya, 1,60 m, y probablemente musculoso, o tal vez la capucha le hacía parecer así. No se parecía a Tyson, a menos que hubiera decidido disfrazarse de vagabundo. Luego abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, oficial, con el formato típico de un laboratorio o una clínica. La leí una vez, luego otra, y tuve que sentarme, porque era una prueba de paternidad. Y, para mi sorpresa, el resultado era positivo. No sé qué pensar ahora. Los resultados en ese sobre marrón dicen que Johnny y yo coincidimos. Nos parecemos físicamente como padre e hijo, pero hay un problema con los resultados de la prueba que me mostró Freya. Vinieron del mismo laboratorio, de la misma gente, los que me aseguraron sin ninguna duda que Johnny no era mi hijo. Me hice la prueba 3 veces para estar seguro, y cada vez el resultado fue el mismo. Y ahora tengo esto, otra prueba que dice que Johnny sí es mi hijo Ann. Estoy confundido. Ya no sé qué es real. ¿Mintió el laboratorio todo este tiempo? ¿O Freya y Tyson hicieron algo para hacerme creer lo peor? La idea de un fraude de paternidad me parece casi insoportable, pero no puedo ignorarla. Llamé al laboratorio esta mañana, con la esperanza de obtener respuestas, pero, por supuesto, nadie contestó. Probablemente el lugar aún estaba cerrado. Tomé una decisión. Mañana a primera hora iré personalmente. Descubriré qué está pasando en realidad. Haré una nueva prueba, y no le diré nada a Freya al respecto. Tengo el presentimiento de que si la confronto con estos resultados, por fin
obtendré las respuestas que necesito. No sé si ella está involucrada en esto, pero hay algo que no encaja. Le conté todo a mi abogada y la involucré en el caso. Vamos a llegar al fondo de esto, pase lo que pase. Solo necesito estar seguro de que estos resultados son reales. Me llevé a Johnny conmigo al laboratorio. Mi abogada también vino, porque en este punto quería que todo quedara registrado. Cuando llegamos, nos acercamos al mostrador y comenzamos a preguntar por los resultados de la noche anterior. Pero antes de que pudiera decir algo, se acercó un tipo. Parecía ser el jefe. Nos apartó a un lado y sentí que algo no andaba bien. No estaba seguro de si iba a darme excusas o simplemente pedirnos que nos fuéramos. Pero en vez de eso, me miró directamente y dijo: yo fui quien te dejó el sobre anoche. Se me cayó la mandíbula. No sabía qué decir. Johnny estaba a mi lado, con una expresión algo confundida. El tipo continuó explicando que Freya y Tyson ya se habían puesto en contacto con él. Después de que se enteraron con que el laboratorio trabajaba el tribunal, llegaron a un acuerdo. Al parecer, encontraron la forma de alterar los resultados de las pruebas. Freya y Tyson le pidieron que cambiara los resultados a negativos, para poder decir que Johnny no era mío, para que ella pudiera llevárselo consigo. Todavía no podía entender lo que este tipo me estaba diciendo. Parecía que todo mi mundo se derrumbaba. Freya hizo esto a mis espaldas, falsificó los resultados una y otra vez. Pensó que en cuanto yo supiera que Johnny no era mi hijo biológico, simplemente me rendiría. Pensó que me iría. No podía creerlo. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. Este tipo, el técnico de laboratorio, trabajó con ella. La ayudó a falsificar los resultados 3 veces, y todo por dinero. Freya le prometió su parte del negocio una vez que recibiera el dinero del acuerdo. Él lo esperaba con ansias. Así que aceptó. Pero a medida que el caso avanzaba, cambió de opinión. Siguió en contacto con Freya y después de enterarse de los problemas en el tribunal familiar, de cuánto tiempo estaba tardando todo, comenzó a darse cuenta de lo mal que estaba todo esto. Llegó a la conclusión de que Freya no era solo una manipuladora, era inmoral hasta la médula. Y entonces decidió hacer lo correcto, o al menos intentarlo. Me entregó los verdaderos resultados de la prueba anoche. Se disculpó, prácticamente suplicándome que no lo involucrara en todo esto. No quería ser arrastrado a un juicio, ni meterse más en este lío. Quería permanecer en el anonimato, y podía ver que realmente temía las consecuencias. Una parte de mí quería delatarlo. Me engañó por dinero y ayudó a Freya a manipular la situación durante meses. Pero, sinceramente, no tenía la fuerza para convertir eso en mi batalla. Ya no se trataba de él. Tenía la prueba que necesitaba para aclarar todo con Johnny, y eso era lo más importante. Si llegaba el momento y tenía que usar la implicación de ese tipo en el juicio, lo haría. Pero por ahora, no pensaba perder más tiempo en él. Sin embargo, tenía otro plan. Entré en la sala del tribunal con una determinación firme. Era el último día de este desastre, y no iba a permitir que Freya lo arruinara todo. Antes de reunirme con el abogado, sabía que necesitaba hablar con ella por última vez. No iba a dejar que siguiera jugando sus juegos. No después de lo que acababa de ocurrir en aparté del grupo. Parecía un poco sorprendida cuando le pedí que se alejara. Seguramente pensaba que me iba a sentar a actuar con amabilidad. Pero no estaba para eso. Le entregué un sobre y le dejé ver el documento dentro, los verdaderos resultados de la prueba de paternidad. Su rostro palideció y por un segundo casi sentí una chispa de satisfacción por dentro. No tenía ni idea de lo que vendría después. Al principio, intentó fingir que era inocente. Por supuesto. Comenzó con ese juego de siempre en no sé de qué estás hablando. Pero yo no caí. Conozco el fraude, Freya, le dije, manteniendo la calma en la voz. Falsificar una prueba de paternidad es un delito grave y estoy dispuesto a dejarte salir de esto con el menor daño posible si aceptas mis condiciones. Ella me miró. Su rostro mostraba confusión y pánico al mismo tiempo. No estaba seguro de si le preocupaban más las consecuencias de sus actos o el hecho de que podría perderlo todo. En cualquier caso, no se rindió de inmediato. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando mantener la compostura, aunque su voz revelaba una tensión apenas contenida. Hablo de que aceptes la petición y firmes la renuncia a tus derechos sobre Johnny,
le dije. No pensaba darle la libertad de decidir. Hazlo y todo quedará en silencio. Pero si no lo haces, ya sabes lo grave que es esto. Haremos que todos sepan lo que hiciste. Me miró y apretó los labios. Vi que estaba evaluando la situación. No iba a rendirse fácilmente. Soy su madre, dijo al fin, con la voz ligeramente temblorosa. No puedo simplemente alejarme de él. Sí, respondí. Ninguna madre de verdad haría lo que tú hiciste. Ninguna madre de verdad falsificaría una prueba de paternidad por dinero. Tú misma te metiste en esto. Freyan ahora, o sales limpia, o luchas y empeoras todo. Se hizo un largo silencio entre nosotros, y vi cómo lo pensaba todo. Sabía que no quería dejar ir a Johnny, no quería perder el control que creía tener, pero después de 10 minutos de discusión, finalmente cedió. Sus hombros cayeron y aceptó mis condiciones. No pude evitar sentir alivio, había ganado. No fue como imaginé que terminaría todo, pero había llegado a su fin. Al menos, el divorcio y la batalla por la custodia finalmente estaban resueltos. Mi abogado y yo nos aseguramos de que todos los documentos estuvieran en orden, y Freya aceptó el acuerdo a regañadientes. Cuando salimos de la sala del tribunal, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Ahora Johnny y yo podíamos seguir adelante. Ya no habría más tiras y aflojas. Ya no habría más juegos. Freya se había rendido. Lo extraño, sin embargo, fue lo rápido que aceptó renunciar a sus derechos. Eso sorprendió a todos. Luchó tanto por la custodia de Johnny, hizo todo lo posible para complicarnos la vida. Y ahora, así, estaba dispuesta a marcharse. No podía dejar de pensar en eso, pero decidí no darle muchas vueltas. Lo importante era que Johnny se quedaría conmigo, y me aseguré de que estuviera a salvo de ella. Aquella tarde, después de que los abogados se marcharan y todos los detalles finales estuvieran resueltos, Johnny y yo nos quedamos solos. Regresamos a casa y noté que él sentía alivio, pero al mismo tiempo, estaba un poco cansado por todo lo que había pasado. Ahora veía el verdadero rostro de su madre, y eso era demasiado para que un niño de 14 años pudiera asimilar. Estoy feliz, papá, me dijo mientras nos sentábamos a cenar. Me sonrió, pero en sus ojos había algo que mostraba que todavía estaba procesando todo lo ocurrido. Es solo que es raro, ¿sabes? Dijo. Lo entiendo, hijo, le respondí, extendiendo la mano sobre la mesa y apretando la suya en señal de consuelo. Pero ahora estamos juntos. De acuerdo. Solo tú y yo. Asintió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo por fin empezaba a colocarse en su lugar. Todo había sido caótico los últimos meses, pero ahora podíamos comenzar de nuevo. El futuro era incierto, pero era nuestro, y podíamos darle forma. En ese momento, solo me quedaba disfrutar de esa calma, aunque fuera por un rato, y Johnny, al parecer, sentía lo mismo. Nos sentamos a terminar la cena, charlando de cosas que no tenían que ver con Kurt ni con Freya. Fue agradable compartir ese momento juntos. Una oportunidad para respirar, sanar, empezar otra vez. Íbamos a hacer todo lo posible para no perderla. Queridos oyentes, por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse. Manipulación. Tenemos un video en el que lo estás reteniendo. Tenemos testimonios. ¿Y tú qué tienes? Freya, soy su madre, gritaba ella. Tengo todo el derecho de decidir a dónde va. Tienes derecho a soltarlo antes de que llame a la policía. Te lo advertí. Ese es el único derecho que te queda. Johnny seguía intentando zafarse, su voz tensa por la frustración. Mamá, por favor, detenten, suéltame. Pero ella no quería, solo lo sujetaba con más fuerza, repitiendo una y otra vez que no lo dejaría venir conmigo, que era demasiado joven para entender lo que realmente necesitaba, que me necesitaba a mí, que yo solo lo estaba confundiendo. Y entonces, bueno, Johnny finalmente no pudo más. Es un chico grande, fuerte, robusto, incluso con 14 años parece un defensa de fútbol americano, y Freya apenas mide 1,57 m y debe pesar 50 kilos mojada. Así que, cuando finalmente la empujó para soltarse, ella perdió el equilibrio
y cayó con fuerza sobre la acera. Ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar cuando se levantó y empezó a gritar como una loca. «Esto es lo que le has hecho», chillaba. «Le estás enseñando a atacarme. Soy su madre, y tú lo has puesto en mi contra. No me voy a quedar de brazos cruzados». Sinceramente, pensé que lo que decía Freya era injusto. Johnny no la atacó, solo intentaba liberarse. Ella era la que se aferraba a él como si fuera de su propiedad. Sí, puede que en el proceso la empujara un poco, puede que se cayera, pero Tyson estaba justo ahí. La atrapó antes de que golpeara el suelo. No hubo daño, ¿verdad? Bueno, al parecer, no del todo. Estaban parados frente a nuestro coche, como si estuvieran en alguna misión sagrada. Freya todavía se sujetaba el brazo con dramatismo, y Tyson, una vez más, con esa expresión inflada como si estuviera a punto de dar la peor charla TED del mundo. «Le estás enseñando que la violencia está bien si las cosas no salen como él quiere», gritaba ella. «No eres un modelo a seguir. No deberías estar cerca de él, y mucho menos criarlo solo». Toqué el claxon. No quería decir algo de lo que luego me arrepintiera. Y, siendo sincero, solo quería irme. Presioné el claxon tanto tiempo que terminó por romperse. Finalmente, se apartaron, probablemente dándose cuenta de que no iba a seguir discutiendo. John y yo regresamos a casa en silencio. Parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo, como si todo ese episodio no lo hubiera afectado en lo más mínimo. Y eso fue lo que empezó a preocuparme después. No dejaba de pensar en ese momento Anne como la empujó. Ella es pequeña, él no. Podría haberla lastimado si Tyson no hubiera estado allí. Y ese pensamiento empezó a inquietarme, porque bueno, ya había tenido problemas antes. No es que fuera algo inesperado. Hace unos meses recibimos una llamada de la oficina del director. «Señor Winston», dijo la voz al otro lado. «Su hijo estuvo involucrado en una pelea. Él está bien. Solo un par de rasguños, pero el otro chico no está tan bien». Recuerdo que sentí como si el corazón se me hubiera ido al suelo. Corrí a la escuela, y cuando vi a Johnny, tenía los nudillos magullados y un corte en la mejilla. «¿Qué pasó aquí?», le pregunté, agachándome junto a su silla. No me miró, solo murmuró que no pudo detenerse. Resultó que ese chico llevaba semanas acosándolo, diciéndole cosas horribles, empujándolo. Johnny no nos dijo nada. Lo guardó todo para sí. Y luego, todo se descontroló. Ese chico empezó a hablar de nuestra familia, a insultarnos, a decir cosas horribles. «Te llamó alcohólico», dijo Johnny, con la voz temblorosa. «Dijo que mamá se fue porque tú no valías nada, que me golpearía si cometía un error». Sentí un nudo en el estómago. «¿Y tú le pediste varias veces que se detuviera?» Johnny asintió, le dije que parara, pero luego rayó familia y perdedores en mi casillero con una llave. Fue entonces cuando Johnny no aguantó más. Un golpe, luego otro, y de repente empezó la pelea en el pasillo. Por supuesto, después de la pelea en la escuela, senté a Johnny para hablar. Le dije en claro y sencillo: «La violencia no es la solución, hijo. No puedes resolver tus problemas a puñetazos». Ana sintió, lo entendió, pero en el fondo me sentía un poco orgulloso de él por defenderse, y más que nada, por defendernos a nosotros, a nuestra familia. No se metió en una pelea por nada. Lo hizo porque sintió que nadie más lo protegería. Lo mismo pasó con Freya. Él no intentó lastimarla, solo quería escapar. Ella perdió el control, lo agarraba frente a todos, y ahora lo pinta como si él la hubiera golpeado. No voy a dudar de mí mismo, ni ahora, ni después de haber hecho todo para demostrarle al juez, a los abogados, al maldito mundo entero que soy un buen padre, que Johnny está seguro conmigo. Ha pasado una semana desde aquel incidente en el estacionamiento. Mañana todo llega a su punto culminante. Primero nos reunimos con los abogados para discutir el acuerdo final de divorcio. Después iremos a la corte para resolver la custodia de forma definitiva. Estoy preparado, a mi abogado también. Hemos preparado nuestro caso cuidadosamente, mensajes, videos, testimonios, todo. Pero lo más importante, la voz de Johnny. Dejó muy claro con quién quiere quedarse y, lo más importante, por qué. Me dijo hace unos días a papá: «No es que no quiera mudarme, es que no quiero ser como ellos. No quiero ser como ella, ni como Tyson». Le puse una mano en el hombro. «Lo sé, hijo, tú no eres como ellos».
Tienes un buen corazón. Piensas por ti mismo. Ah, por eso creo en ti. Sonrió levemente, pero vi la preocupación en sus ojos. Tengo miedo, confesó. Mañana veré a mamá después de todo lo que pasó. Y sé que estará enojada. Es muy buena manipulando con la culpa. No le debes nada. Johnny, dijiste la verdad. Eso requiere valentía. No lo olvides. Asintió. Luego se detuvo un poco. He intentado no pensar en lo que ella pensará de mí. Pero es difícil. Sigue siendo mi mamá. Fuimos una familia por tanto tiempo. Y ahora todo cambió. No sabía qué responderle. Simplemente me senté junto a él, hombro con hombro, dejando que el silencio hablara por nosotros. Luego dijo en voz baja, ¿y si yo? Bueno, ¿y si por alguna razón extraña el juez decide enviarme a vivir con Freya y Tyson? Le respondí directamente, eso no va a pasar, hijo. Estoy dispuesto a ir a cualquier corte del mundo y luchar hasta el final, antes de permitir que te quiten en eres mi hijo. No importa lo que diga un papel. Me miró durante unos segundos largos, como si intentara medir cuán en serio lo decía. Luego asintió lentamente, sus ojos más suaves que en los últimos días. A nadie le importa esa estúpida prueba de paternidad, añadí. Si yo digo que eres mi hijo, entonces eres mi hijo. Fin de la historia. Eso ayudó. Sus hombros se relajaron un poco y desvió la mirada, como si no quisiera que viera que estaba conteniendo las lágrimas. Pero pude sentir el peso de todo eso sobre él. Nadie, ni siquiera un niño de 14 años, debería cargar con semejante peso. Y siendo sincero, yo mismo no sé cómo lo voy a manejar. Si gano el caso, si mañana todo sale según nuestro plan y Freya pierde, ¿qué significará eso para Johnny? Porque yo conozco a Freya, una vez que se va, no volverá. No escribirán, no llamará. Si no obtiene la custodia, hará las maletas, se irá con Tyson y no mirará atrás jamás. Así es ella, y no quiero que Johnny cargue con eso el resto de su vida. No quiero que crezca pensando que le quité a su madre, que de alguna manera envenené el agua. He hecho todo lo posible por no hablar mal de ella delante de él, pero él no es tonto ni visto suficiente. Aún así, me atormenta. Si ella se va para siempre y corta todo vínculo con él, ¿qué pasará con él cuando sea mayor? ¿Se arrepentirá? ¿Me culpará? No lo sé. Solo espero que, si mañana no es el último día, al menos esté cerca de serlo. Ambos necesitamos que todo esto termine, por nuestra salud mental. Entonces, ocurrió algo extraño. Ahora son casi las 4 de la madrugada. Dormía, completamente agotado, cuando sonó el timbre de la puerta. Me desperté al instante, confundido, desorientado. Pensé que quizás era un vecino o alguna broma. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie, solo un simple sobre marrón, tirado en el felpudo frente a la entrada. Lo recogí y lo primero que hice fue revisar las grabaciones de la cámara de seguridad. La persona que dejó el sobre estaba completamente cubierta, sudadera negra con capucha bien ajustada. No se le veía el rostro, pero no era bajo, definitivamente más alto que Freya, 1,53 m, y parecía algo corpulento. O quizás la sudadera lo hacía ver así. No parecía Tyson, a menos que estuviera haciendo su mejor intento por parecer un desconocido. Luego abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, con un formato oficial, como de un laboratorio o clínica. La leí una vez, luego otra, y tuve que sentarme, porque era una prueba de paternidad. Y para mi sorpresa, el resultado era positivo. No sé qué pensar ahora. Los resultados en ese sobre marrón dicen que Johnny y yo coincidimos. Coinciden con cómo nos vemos, con cómo siempre hemos sido, como padre e hijo. Pero hay un problema con los resultados que Freya me había mostrado antes. Vinieron del mismo laboratorio, de la misma gente, los que me dijeron, sin lugar a dudas, que Johnny no era mi hijo. Me hice la prueba 3 veces para estar seguro, y cada vez los resultados fueron los mismos. Pero ahora tengo esto, otra prueba que dice que Johnny sí es mi hijo Ann. Estoy confundido. No sé cuál es la verdad. ¿El laboratorio ha estado mintiendo todo este tiempo? ¿O Freya y Tyson organizaron algo para hacerme creer lo peor? La idea de una prueba de paternidad falsificada parece casi insoportable, pero no puedo ignorarla. Así que llamé al laboratorio esta mañana, esperando obtener respuestas. Pero por supuesto, nadie contestó.
Probablemente el lugar aún estaba cerrado. Así que tomé una decisión. Mañana, lo primero que haré será ir allí en persona. Voy a averiguar qué está ocurriendo realmente. Voy a hacerme una nueva prueba y no le diré nada a Freya sobre esto. Tengo el presentimiento de que si la enfrento con estos resultados, finalmente obtendré las respuestas que necesito. No sé si ella está involucrada, pero algo aquí no cuadra. Le conté todo a mi abogada y la incluí en el caso. Vamos a resolver esto, pase lo que pase. Solo necesito asegurarme de que estos resultados sean reales. Llevé a Johnny conmigo al laboratorio. Mi abogada también vino, porque en este punto quería que todo quedara registrado. Cuando llegamos, fuimos al mostrador y comenzamos a preguntar por los resultados de la noche anterior. Pero antes de que pudiera decir algo, se nos acercó un hombre. Parecía estar a cargo. Nos apartó a un lado, y supe de inmediato que algo no estaba bien. No estaba seguro si nos daría una excusa cualquiera o nos pediría que nos marcháramos. Pero en lugar de eso, me miró directamente a los ojos y dijo: yo fui quien te entregó el sobre anoche. Se me cayó la mandíbula. No sabía qué decir. Johnny estaba a mi lado, con una expresión un poco desconcertada. Este tipo continuó explicando que Freya y Tyson ya se habían puesto en contacto con él. Después de que supieron con qué laboratorio trabajaba el tribunal, hicieron un trato. Resultó que encontraron la forma de modificar los resultados de la prueba. Freya y Tyson le pidieron que cambiara los resultados a negativos, para poder afirmar que Johnny no era mío, para que ella pudiera llevárselo consigo. Todavía no podía creer lo que este hombre me decía. Parece que todo mi mundo se dio la vuelta. Freya hizo esto a mis espaldas, falsificó los resultados de la prueba de paternidad una y otra vez. Pensaba que, en cuanto supiera que Johnny no era mi hijo biológico, simplemente me rendiría. Pensaba que me iría. No podía creerlo. Nunca pensé que ella fuera capaz de algo así. Ese chico, un asistente de laboratorio, trabajaba con ella, ayudándola a falsificar los resultados 3 veces, y todo por dinero. Freya le prometió una parte del negocio en cuanto recibiera el dinero del acuerdo. Él lo esperaba con ansias. Así que accedió, pero a medida que todo avanzaba, cambió de opinión. Siguió en contacto con Freya y tras enterarse del desastre que se vivía en el tribunal de familia, de cuánto estaba tardando todo, empezó a comprender lo mal que estaba todo aquello. Llegó a la conclusión de que Freya no era solo una manipuladora, era completamente inmoral, y entonces decidió arreglar las cosas. O al menos intentarlo. Anoche me entregó los verdaderos resultados de la prueba de paternidad. Se disculpó, prácticamente suplicándome que no lo involucrara en todo esto. No quería ir a juicio ni quedar atrapado en ese lío. Quería mantenerse en el anonimato y pude sentir que realmente tenía miedo de las consecuencias. Parte de mí quería denunciarlo. Me engañó por dinero y ayudó a Freya a manipular la situación durante meses. Pero sinceramente, no tenía fuerzas para convertir eso en mi lucha. Ahora ya no se trataba de él. Tenía las pruebas que necesitaba para aclararle todo a Johnny, y eso era lo más importante. Si llegaba el momento en que necesitara usar la implicación de ese chico en el juicio, lo haría. Pero por ahora, no pensaba perder más tiempo con él. Sin embargo, tenía otro plan. Entré en la sala del tribunal con determinación. Era el último día de ese desastre y no iba a permitir que Freya lo arruinara todo. Antes de comenzar la reunión con el abogado, sabía que debía hablar con ella a solas. No iba a permitirle sacar otro truco más, no después de lo que acababa de suceder. Así que la aparté. Se mostró algo sorprendida cuando le pedí que se separara del grupo. Probablemente pensó que me sentaría y me comportaría con amabilidad, pero no estaba de humor para eso. Le entregué el sobre y la dejé ver el documento dentro los verdaderos resultados de la prueba de paternidad. Su rostro se oscureció y por un segundo sentí una ligera satisfacción en el estómago. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Al principio intentó hacerse la inocente, por supuesto. Empezó diciendo: no entiendo de qué habla San, pero no le creí. Sé del fraude, Freya.
le dije, intentando que mi voz no revelara mi agitación. El fraude de paternidad es un delito grave y estoy dispuesto a dejar que salgas de esto con mínimas consecuencias si aceptas mis condiciones. Me miró, la confusión y el pánico empezaron a reflejarse en su rostro. No estaba seguro de que le preocupaba más las consecuencias de sus actos o el hecho de que pudiera perderlo todo. De cualquier modo, no iba a rendirse tan fácilmente. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Su voz sonaba más calmada, pero aún con un tono de agresividad. Hablo de que aceptes firmar la declaración esta vez y renuncies a tus derechos parentales sobre Johnny. Le dije, no le dejé el menor margen de maniobra. Si lo haces, todo quedará en secreto, pero si no, ya sabes lo serio que es esto. Haremos que todos se enteren de lo que hiciste. Me miró, apretó los labios. Vi cómo evaluaba la situación. No iba a soltar el control tan fácilmente. Soy su madre, dijo finalmente. Su voz temblaba. No puedo simplemente alejarme de él. ¿Sí?, le respondí. Bueno, una verdadera madre jamás habría hecho lo que tú hiciste. Una verdadera madre no falsificaría una prueba de paternidad por dinero. Tú hiciste tu elección, Freya. Ahora o te vas sin consecuencias, o luchas y complicas todo aún más para ti. Entre nosotros cayó un largo silencio, y la vi meditarlo todo. Sabía que no quería perder a Johnny. No quería perder el control que creía tener sobre él. Pero tras 10 minutos de discusiones, finalmente cedió. Sus hombros cayeron, y aceptó mis condiciones. No pude evitar sentir alivio. Había ganado. No era exactamente como había imaginado el final, pero ahora todo había terminado. Al menos, el divorcio y la cuestión de la custodia finalmente se resolvieron. Mi abogado y yo nos aseguramos de que todos los documentos estuvieran en orden. Y Freya aceptó el acuerdo a regañadientes. Cuando salimos de la sala del tribunal, sentí que se me quitaba un gran peso de encima. Ahora, Johnny y yo podíamos seguir adelante. Nada más de dudas, nada más de juegos. Freya se había acabado, pero lo extraño fue lo rápido que aceptó renunciar a sus derechos. Eso sorprendió a todos. Luchó tanto por la custodia de Johnny, haciéndonos la vida difícil, y ahora, así como así, estaba dispuesta a marcharse. No acababa de encajar en mi cabeza, pero no quise profundizar demasiado en ello. Lo más importante era que Johnny se quedaba conmigo, y me aseguré de que estuviera a salvo de ella. Esa noche, cuando los abogados se fueron y todos los últimos detalles se concretaron, Johnny y yo nos quedamos solos. Regresamos a casa, y noté que estaba contento, pero al mismo tiempo un poco cansado por todo lo que había pasado. Ahora había visto el verdadero rostro de su madre, y para un chico de 14 años, eso era demasiado duro. «Estoy feliz, papá», me dijo mientras nos sentábamos a cenar. Me sonrió, pero en sus ojos había algo que decía que todavía estaba procesando todo lo sucedido. «Es solo que es raro, ¿sabes? Lo sé, campeón», respondí, extendiendo la mano por la mesa y apretando con fuerza su palma. «Pero estamos juntos, ¿de acuerdo? Ahora, solo tú y yo», asintió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que las cosas por fin empezaban a colocarse en su sitio. Los últimos meses habían sido un caos, pero ahora podíamos comenzar de nuevo. El futuro era incierto, pero estaba en nuestras manos. Por el momento, solo quería disfrutar de esta paceta, menos aún que fuera solo por un tiempo. Y, al parecer, Johnny sentía lo mismo. Nos sentamos a terminar la cena, hablando de cosas que no tenían nada que ver con Kurt ni con Freya. Fue un momento agradable. Solo nosotros dos. Una oportunidad para respirar, sanar, comenzar otra vez. Y pensábamos aprovecharla al máximo. Queridos oyentes, por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios aquí abajo. Y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.